Buen día, mi nombre es César Ponce, en la cámara Alfredo García. Estamos grabando acá desde su casa, Centro SANEM, Centro de Investigación, donde nos dedicamos a indagar la relación entre la psique, la mente, el cerebro y el cuerpo, o psiconeurobiología. Bueno, este video queremos dedicarlo a un tema que es muy recurrente en los procesos de acompañamiento, en las conversaciones cotidianas, en las borracheras con los amigos, las amigas, ¿no? El tema de la pareja, ¿no? Esta idea de la búsqueda de, como le dicen, la media naranja, o cuando ya tienes tu pareja, tu media naranja, cómo tener una relación armónica, o qué sentido tiene estar ahí, o porque a veces es tan difícil, ¿no? Convivir con una persona. Realmente sostener una relación es todo un milagro de la vida, es sumamente complicado, y ahora lo explicaremos, explicaremos por qué. ¿De dónde viene la necesidad de complementarme con otra persona? Y el tema nos remite, como recurrentemente hablamos aquí en SANEM, al tema de la maternidad. El momento que como mamíferos construye las redes neuronales, construye nuestras respuestas ante las situaciones que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida como parte del proceso de continuarla. Entonces, ¿qué sucede durante la maternidad? Bueno, la maternidad, como dice Victoria Sau, como dice y redice la maestra Casilda Rodríguez, es un vacío. O sea, el patriarcado, esta cultura en la que vivimos, se sustenta en haber desaparecido toda la relación entre lo femenino y la maternidad. Y luego se redujo lo femenino, como hemos hablado en otros videos, a un objeto, ¿no?, que se usa, que se cuida, que se intercambia, que se roba, ¿no?, lo que llamamos el cuerpo de la mujer, que se usa para tener hijos, y que de alguna manera desde ahí se construyó una forma de observar las relaciones. Si estudiamos un poco la historia de la familia, por ahí hay un libro muy bueno que acabo de compartir en el grupo de Ciencias y Emociones de SANEM, que es la historia de la pareja, ¿no? Es decir, la historia de la pareja, la historia de la familia, es una historia jurídica, eso no existía. Los antecedentes son grupos, son clanes, son grupos más bien que estaban migrando. Hasta hace muy poco se dejó de migrar. En Europa, básicamente hasta la llamada Alta Edad Media, ¿no?, eran grupos que estaban migrando y apenas empezaban a establecer en lo que hoy conocemos como esas grandes urbes europeas a donde todo el mundo se quiere ir de vacaciones, ¿no? O sea, realmente son producto de gente que migró. Ahora que está como este tema acá en México de la migración, somos seres que somos nómadas por naturaleza. Entonces, ser nómadas implica un alto riesgo a lo que implica la maternidad. El ser humano es el ser que nace más frágil, nace con apenas el 25% de sus redes neuronales, y el desarrollo óptimo para decir, ya va a sobrevivir más o menos al año, el 80% de sus redes neuronales apenas tiene, ¿no?, todavía es para sostenerle en un proceso mucho mayor. Entonces, en este proceso, la forma en que sobrevivimos como mamíferos es a través de una pulsión que se le llama deseo o sexualidad, el deseo de sentir otro cuerpo, con los 5 sentidos, de tocar y ser tocado con los 5 sentidos. Entonces, en ese deseo de estar pegado con mamá, de la mamá de estar pegado con el bebé, de la manada de proteger a la mamá para que el bebé y la mamá tengan lo necesario para continuar con la especie, o sea, en esas condiciones de las que estamos hablando de nomadismo, la maternidad era la base fundamental. De hecho, está toda esta era de la que también hemos hablado, de las llamadas culturas matrísticas, ¿no?, que vivían con base en este impulso, que eran sociedades mamíferas, ¿no?, que de alguna manera lo que regulaba la vida, la organización, las relaciones, era el deseo femenino, como en cualquier hembra mamífera, ¿no? La hembra se pone en celo, como decimos acá los humanos, y atrae a los machos, y solo en ese momento la buscan sexualmente. Cuando no respetamos ese proceso, cuando convertimos a la mamá, a la mujer, en un objeto, en algo que para hijos, y que separamos eso de la producción, y que decimos, la maternidad es para producir seres que trabajen en el esquema del cuidar la propiedad, en el esquema de hacer que la propiedad crezca, esta historia de la acumulación, ¿no?, esta historia de la herencia, de poder transmitir, ¿no?, a la siguiente generación la propiedad que acumulé. Esta idea es la que le da la base, ¿no?, a lo que llamamos la historia de la familia y de la pareja. O sea, elegir una pareja tiene un sentido puramente económico. La idea del amor romántico es mucho más reciente. De alguna manera, esta idea de la libertad, de la decisión,
va permeando la cultura y empieza a surgir la idea de que yo libremente puedo elegir con quién estar, porque de alguna manera la decisión recaía en el patriarca. El papá decía, tú hijo te casas con la hija de fulano porque eso nos conviene económicamente, y eso se respetó hasta hace muy poco. O sea, hasta hace muy poco fuimos como dándonos cuenta como personas que teníamos la capacidad de elegir nosotros libremente con quién amar. Entonces ahí aparece la era que llamamos el amor romántico. Estas grandes novelas como Ana Karenina, ¿no? Estas grandes novelas como Cumbres Borrascosas, todas esas historias que nos empiezan a contar estas posibilidades de que la persona elija desde sus propios impulsos, eso que ya empezamos a llamar amor, ¿no? Con quién estar, y surge esta idea del enamoramiento como una aparente elección. El asunto es que cuando surge esta idea, como una historia que nos cuenta la vida, para sustituir esta otra forma en que antes se elegían las relaciones como una decisión puramente económica, no toma en cuenta el vacío de la maternidad, ¿no? O sea, la era industrial, la era moderna, toda esta revolución, incluso informática, no habla de la maternidad, sobre todo de esta maternidad mamífera, biológica, ni siquiera el feminismo. O sea, el feminismo planteó una lucha económica para la mujer, y la maternidad, de hecho, fue como el enemigo a vencer. Obviamente hablamos de la maternidad patriarcal. Entonces, como dicen, tiramos el agua y se nos fue el niño. O sea, descartamos la maternidad como un rol de la mujer, pero al descartar la maternidad patriarcal no retomamos la maternidad biológica o la maternidad mamífera, ¿no? Esta esencia de sostener el cuerpo hormonal de la mujer para que construya un ser. Fíjense qué fuerte. Cuando éramos nómadas, el bebé tenía que crecer y tenía que tener ganas de pertenecer a una manada, y para pertenecer a un grupo, a una manada, tienes que dar todo lo que tienes para que el grupo te dé lo que es. Yo soy tú, tú eres yo, In Lak'ech, Ubuntu, todos esos términos hacen referencia a esta percepción de mí con base en mis relaciones, y que yo no sería yo sin mis relaciones. Bueno, en esta cultura moderna nos han educado que somos individuos aislados, que se juntan con individuos aislados para parir individuos aislados, funcionales, productivos, exitosos, básicamente guerreros y guerreras, seres sumisos, seres obedientes, que es lo que se produce cuando no respetas el proceso coherente de la maternidad. Entonces, la idea de la fusión permanente de las medias naranjas, esta idea del "y fueron felices para siempre", esta idea del el día más importante de mi vida, ¿no? O sea, como esas que luego asociamos a estos momentos de unión, esta idea de que soy un ser incompleto, media naranja, que busca otro ser incompleto, otra media naranja, que supuestamente se van a completar, surge de esta carencia básica. El único momento en que un ser humano desea una fusión permanente con otro ser humano es la maternidad. La maternidad tiene un proceso. Lo más intenso es el primer año, luego viene un proceso donde ya la cría empieza a generar cada vez más autonomía hasta los 3, ¿no? Donde ya se empieza a despegar, y este proceso de construir la parte superior de la corteza, es decir, que la cría tenga la capacidad por sí mismo de mantenerse unido a la manada sin necesidad del ojo de la mamá que lo observe, ¿no? Eso llega hasta los 6,5 años más o menos. Entonces todo ese proceso, está esa fusión permanente, la atención de la mamá está en 100% en el crío voltea, cuando algo pasa, voltea a ver a la mamá, no decide qué hacer, sino voltea a ver qué está haciendo la mamá. O sea, esta fusión permanente ahí tiene sentido. Cuando en nuestra cultura, ¿no? Porque ahora ya lo más importante no era la mamá, sino el padre, la mujer tiene que ir a servir al padre y tiene que relegar a la hija, al hijo. Entonces donde empieza toda esta cultura de déjalo que llore, para que haga pulmón, y todas estas, bueno, frases que tenemos, por ejemplo, acá en México, ¿no? Que es toda una cultura de la separación entre la madre y la cría como algo naturalizado. Lo que ha demostrado la neurología, ¿no? Los estudios de neurobiología, es que es altamente tóxico el llanto para el bebé. Produces cortisol, produces glucocorticoides, que son altamente tóxicos, que impiden la generación de conexiones neuronales. Es en un ser que está 100% generando sus conexiones neuronales. Las consecuencias, un ser incapaz de tener respuestas adecuadas ante las situaciones que va viviendo. ¿En qué nivel? En lo que llamamos emocional. ¿Cómo me siento ante lo que vivo? Por eso hay un desfase. Puedo saber un montón de cosas, pero ahora que quiero actuar, actúo desde esa parte emocional, desde ese vacío. Y ahí viene la segunda parte. ¿Por qué busco pareja? Porque me siento incompleto, y lo que estoy buscando, y eso tiene que ver también
con los que ya la tienen, porque es tan conflictivo, porque estoy esperando que mi pareja me dé lo que no me dio mi mamá. Estoy esperando que llene un vacío, que es como querer llenar un agujero negro, imposible, ¿no? Y quiero que me dé, porque lo hago inconscientemente, y quiero que la otra persona me preste atención, me diga cosas bonitas, haga lo que yo necesito, o sea, como si fuera una mamá. Y hablo tanto de hombres como mujeres. Obviamente, con toda esta estructura de género en que nos han metido, de ahí surgen todas estas frustraciones, toda esta serie de cuestiones cotidianas, donde constantemente, desde la parte más inconsciente, desde la parte más profunda, le estamos pidiendo a la otra persona que nos llene, que nos complemente, y lo que no nos damos cuenta es que ya estamos completos, ya somos seres completos, somos seres íntegros. Lo que no sabemos es que lo somos. Lo más brutal que nos pasa al separarnos de nuestra madre es que lo que debimos haber aprendido ahí, el hecho de que somos un cuerpo deseante y complaciente, es decir, que tengo ganas de hacer algo que sea lo mejor para mi manada. O sea, eso que debí haber aprendido para poder pertenecer a un grupo, y como mamífero que somos, mamíferas que somos, se rompe. Y por supuesto que conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que somos un cuerpo, pero a lo que nos han enseñado desde chiquititos, que no es hacer, sino a tener papá, mamá, tener abuela, tener hermanos, tener casa. Es lo que nos enseñaron que era lo importante, no ser. Al niño le enseñas que vaya a la escuela para que tenga un título, ¿no? Para que sea alguien en la vida, pero el título, el tener el título es lo que te hace ser alguien. Entonces, desde esa educación sabemos que el tener es importante. Entonces, nos enseñamos que tenemos un cuerpo. Yo tengo un cuerpo, no soy un cuerpo. Está como una separación. Y si estudiamos un poco científicamente cómo el cuerpo se ha observado, las ciencias que han observado el cuerpo son dos. La medicina como cuerpo enfermo, o sea, solo te observan cuando te enfermas, y la Inquisición como cuerpos que se castigan. Hay toda esta cultura del castigo, sobre todo en nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo, sabes que tienes un cuerpo, y cuando llega esta idea de la pareja, desde todas estas carencias, como hemos visto, por ejemplo, el video que acabamos de subir, el transgeneracional, cómo tu estructura subconsciente, tomas tus decisiones, tus carencias más profundas, se proyectan en las decisiones que tomas, entre otras cosas, las de pareja. Entonces vas buscando una persona inconscientemente. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un conflicto, solo puedes pensar en el conflicto. Tienes hambre, solo puedes pensar en comida. Entonces, cuando vas buscando pareja, vas viendo personas y solo aquellas que encajan en el esquema de tu estructura cognitiva previa, es donde tu cerebro va a tener una reacción. Que si de alguna manera se parece a lo que nos han enseñado como las maripositas en el estómago, y tú dices, desde la cultura del amor romántico, que estás enamorada, estás enamorado, que encontraste el amor de tu vida, ¿no? El ser que te va a complementar. Esa historia te cuentas, porque esa te la han enseñado en cada cuento, en cada novela, en cada película. Bueno, es una programación. Nos están enseñando un modelo de relacionarnos y de llenar ese supuesto vacío. Entonces sabemos que tenemos un cuerpo, y entonces la idea de la pareja es, yo tengo un cuerpo que intercambio con tu cuerpo. Entonces yo quiero que tú seas mío y que yo sea tuya. Entonces vamos por la vida en lugar de autopercibiéndonos, porque eso no lo sabemos hacer, porque nos lo desconectaron cuando éramos bebés, la capacidad de percibir mis propios deseos y satisfacerlos desde la mejor manera en relación con mi manada, eso se desconectó. Entonces yo sé que ahora mi complemento, o sea, mi cuerpo, yo firmo un contrato que dice que tu cuerpo es mío y que mi cuerpo es tuyo. Entonces yo me dedico a ver qué haces tú con tu cuerpo, qué no haces con tu cuerpo, en lugar de observarme. Y yo espero que por este hecho tú le des a mi cuerpo todo lo que mi cuerpo necesita. Tú llenes esa carencia, ese vacío. Entonces vamos como persiguiendo la zanahoria, obviamente, ¿no? Nunca la vamos a alcanzar porque no está ahí. ¿Qué hay que hacer? Paso 1, reconozcamos el origen. Reconozcamos el origen de ese vacío. Mientras no lo sanemos, vamos a seguir buscándolo en otra persona. Reconozcamos esta estructura previa de donde vengo. Es decir, cuando yo vengo como una respuesta evolutiva a una situación conflictiva de mi sistema
de mi manada, ¿no? Como una respuesta, mi cerebro va a estar observando lo que esa estructura me programó para observar. Ejemplo, tengo una necesidad biológica no satisfecha, tengo un conflicto, ¿en qué pienso? En el conflicto. Entonces, cuando yo nazco con esa estructura, como hablábamos en el video de la herencia, de la memoria y la herencia, el video pasado, la estructura previa condiciona el cómo veo la realidad, el rol que juego en el mundo. Entonces, cuando yo soy la respuesta a un conflicto, desde que nazco veo el conflicto. Entonces, yo voy por el mundo y cuando veo una persona, esa persona me hace sentir algo, ¿no? Que yo interpreto por mi sistema cultural, mi sistema de creencias, que es el amor de mi vida, y desde ahí decido. Entonces, importantísimo sanar esta memoria previa, echarse un clavado y aprender a verbalizar, aprender a expresar, aprender a reconocer cómo mi percepción, cómo mi identidad, cómo mi personalidad están condicionadas por esos patrones previos. Y desde ahí empezar a relacionarme. El segundo paso es aquí y ahora ir reconociendo una forma de satisfacer mis propias necesidades, de reconectarme con mi cuerpo, ¿no? Las enseñanzas de Wilhelm Reich, por ejemplo, toda esta prácticas de la conexión psicosomática, de empezar a reconocerme como un cuerpo, toda esta enseñanza del tantra, empezar a erotizarme en la vida, recordar que el erotismo, la sexualidad, es tocar y desear ser tocado con los 5 sentidos y en todo el cuerpo. Recordemos que este enfoque en la genitalidad es propia del patriarcado. La sexualidad genital es sumamente importante y sagrada, pero es parte de una sexualidad más compleja, que es nuestra conexión con el mundo. Y es importante reconocer eso, y que la forma en que yo puedo satisfacer mis deseos no es esperando que alguien más me complemente, es yo yendo al mundo, sabiendo lo que soy, sabiendo lo que merezco, y viviendo cada día en coherencia con mis impulsos. Por lo tanto, tengo que aprender a reconocer esos impulsos. Yo sé, lo debimos haber aprendido de bebés, pero no lo vivimos. Tenemos que cambiar esa respuesta emocional basada en el miedo, basada en el terror, por una respuesta consciente de lo que implica ser humano. Y es un autoconocimiento profundo, ¿no? Es un llevarnos a que lo que toca es descubrir quién somos, día con día, instante por instante, ¿no? Entender que las personas con quienes nos relacionamos son una forma de autoconocernos y de dar lo mejor de nosotros al mundo. ¿Me explico? ¿No? Ahí en ese día a día vas a ir descubriendo tus talentos, tus dones, ¿no? ¿Para qué llegaste? Lo que decimos, este alto propósito de ser parte de un organismo mayor, la Tierra, el universo, ¿no? Somos parte de un organismo mayor. Así como cada célula es parte de tu cuerpo, nosotros somos parte y cada célula tiene un propósito y si no lo cumple, pasa lo que llamamos enfermedad, igual nosotros, ¿no? Nosotras tenemos que ir buscando cuál es nuestro propósito. Por eso no es que ya sea algo, una identidad, no, es algo cambiante. Estamos en un universo que cambia. Y es lo que no sabemos, como hablamos en otro de los videos, no sabemos percibir el cambio. No sabemos cambiar, nos enseñan a obedecer y a ser rígidos, a mantenernos. Entonces, no sabemos cambiar y no sabemos, por lo tanto, darnos cuenta que las otras personas cambian. Y por lo tanto, no sabemos comunicar nuestras necesidades cambiantes. Y siempre hablamos de lo que el otro hace o no hace, en lugar de hablar de lo que nosotros deseamos, porque no sabemos. Imagínense un diálogo en lugar de estas discusiones que ustedes tienen con sus parejas, etcétera, ¿no? En lugar de estar hablando de lo que el otro dejó de hacer o hizo, estar hablando de lo que a ti te hace falta y el otro también, sería un entendimiento completamente diferente. ¿Por qué es tan complejo? Porque neta no sabemos hacerlo, la verdad no sabemos hacerlo. Es un proceso de aprendizaje y esa es la invitación, ¿no? Conózcanse, conozcan cómo funciona su cuerpo, su cerebro, observen el origen de sus sistemas de creencias. Porque luego, como desde que nacemos pensamos así, pensamos que así ha sido siempre y no, todo tiene una historia, un propósito. Y esa es la invitación. Muchísimas gracias, compartan este video, creemos que esta información es sumamente importante, que se divulgue. Compartan y suscríbanse tanto al canal de YouTube como a nuestra página de Facebook, síganos en nuestra página web, esperen más sorpresas próximamente por este medio. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todas, todos por escucharnos y vernos. Hasta pronto.